Muy buenos días, mis hermanos. Hoy es domingo 29 de enero. Vamos a estar leyendo la epístola de los Romanos, capítulos 9 y capítulo 10. Estos capítulos son maravillosos. Tenemos que leerlo con mucho detenimiento. En el capítulo 8, Pablo termina hablando de una forma muy positiva, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Ahí en esa primera parte de la epístola, Pablo habla de la fe y de cómo podemos ser hijos de Dios, ¿verdad? El amor de Dios tan fuerte. Pero ahora, en el capítulo 9, comienza una segunda sesión que llega hasta el capítulo 11, donde Pablo comienza allí un poco triste, porque él va a decir unas verdades que él sabe que va a causar mucha controversia a su pueblo. Su gente no lo va a aceptar. Y en resumidas cuentas, hermano, mire, como lo hemos dicho en otras ocasiones, siempre ha existido dos pueblos, solamente son dos pueblos. El pueblo de Dios, los hijos de Dios obedientes, y los hijos del adversario. Ahora, Dios en su plan eligió a un pueblo que iba a ser el depositario de todas sus bendiciones, pero la idea era que ese pueblo iba a ser su instrumento, iban a ser sus colaboradores para que otros pueblos, los otros pueblos, también se beneficiaran de esas bendiciones. O sea, ellos iban a ser los instrumentos de Dios en la tierra. Y aunque Dios eligió a ese pueblo, sin embargo, en ese pueblo había gente que no creyeron, que no aceptaron las promesas, y aunque nacieron, ¿verdad?, por madre y padre, judíos o israelitas, ellos no pertenecían a ese pueblo espiritual, ¿ves? Y eso eran los que siempre estaban haciéndole la vida imposible a los profetas, que incluso mataron a algunos profetas, a Isaías mismo, ¿verdad? Isaías lo metieron dentro de un tronco y lo aserraron. ¿Quién hicieron eso? Los mismos judíos, los mismos israelitas, el mismo pueblo de Dios supuestamente. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en una conversación que tuvo con ellos, Jesús les dijo claramente a ellos, porque ellos decían, nosotros tenemos un padre que es Abraham, y Jesús les dijo, no, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Ves? Aunque ellos eran judíos de sangre, eran hijos del diablo por sus obras. De tal manera que eso Pablo lo está explicando en el capítulo 8 y capítulo 9. Vamos a leerlo con mucho detenimiento. Y entonces llegamos al día de hoy, ¿verdad?, al cristianismo contemporáneo. Y sucede de igual manera. Hay un pueblo que es Israel espiritual, y hay un pueblo, Israel, que ellos también pueden llegar a ser pueblo de Dios espiritual, pero que no son, ¿verdad?, no son ya como eran antes el pueblo elegido, porque después que ellos rechazaron a Cristo, el Señor les dio 3 años y medio de oportunidad para que se arrepintieran, pero ellos no lo hicieron, sino que ellos siguieron allí tercos en su forma de interpretar las Escrituras, y rechazaron a Cristo, al Señor definitivamente, y apedrearon a Esteban, ¿verdad?, a uno de los diáconos cristianos, y hasta ahí llegó la misericordia de Dios, o sea, la gracia, pues, y ahí llegó la paciencia del Señor, y entonces se cumple la profecía, y ellos dejan de ser ese pueblo especial, y ahora el pueblo de Israel son todos aquellos que creen en las mismas promesas que el Señor le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que tienen la misma característica que tenía el pueblo de Israel en la antigüedad. Ahí ustedes lo van a leer, ¿verdad? 8 características. Ellos tenían la adopción. El pueblo de Israel fueron elegidos por Dios como hijos. Dios los adoptó como hijos. Bueno, hoy día también nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. En esa época ellos tenían la Santa Chequina, ¿verdad?, la presencia del Señor. El pueblo de Dios actualmente también tiene al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo que Él se iba, pero no nos dejaría huérfanos, y nos dio con el Espíritu Santo. La gloria de Dios en la tierra es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor le dio a ellos un pacto, ¿verdad? Recuerda que hizo un pacto con Abraham. Bueno, también el Señor Jesucristo hizo un pacto, que es la cena del Señor. Nosotros celebramos la cena del Señor como pueblo de Dios.
ellos tenían la ley. El pueblo de Dios espiritual también guarda la ley moral, ¿verdad? Y la ley moral, la ley de la salud y las leyes ciudadanas. Solamente que no guardamos las leyes rituales. Esas leyes ya se convirtieron con Cristo. Ellos tenían su culto y adoración como base el sacerdocio. Nosotros ahora, según Pedro, el apóstol Pedro, nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, ¿ves? Ahora el sacerdocio es para todos los creyentes. Ellos tenían las promesas. Nosotros también tenemos la promesa de que vamos a llegar a la Canaán celestial, ¿verdad? Y todas las demás promesas. Ellos tenían también a los patriarcas y los profetas, ¿verdad? Bueno, nosotros también creemos en esos patriarcas. Incluso ahora también nosotros creemos en los 12 apóstoles. No los adoramos, solamente que creemos que existieron y en sus enseñanzas. Y ellos tenían a Jesucristo, que en Pablo lo describe ahí como Dios. Cuando ustedes lean allí, ustedes van a ver cómo Pablo lo describe como el Dios verdadero, el Dios único, ¿verdad? Bueno, nosotros también los cristianos, por supuesto, creemos en Cristo. De tal manera, hermanos, que hay ahí los versículos controversiales que a alguna persona le cuesta aceptar, tienen que ver con el libre albedrío que Dios tiene. ¿Ves? Así como nosotros tenemos libre albedrío para elegir, también Dios tiene un libre albedrío, y Él, en su omnisciencia, ¿verdad? Por alguna razón, Él decide. Por ejemplo, Él decidió elegir a Abraham. ¿Ves? Él decidió, no porque Abraham hubiese hecho cosas, no, sino que Él decidió que era Jacob el primogénito. Pero Jacob no hizo nada para ganarse la primogenitura, porque ni siquiera había nacido. ¿Ves? Pero Él decidió que era Jacob en su omnisciencia. ¿Ves? Y así, pues, Él ha hecho muchas elecciones que a veces a nosotros nos parecen controversiales, pero aunque nosotros seamos elegidos, eso no es una garantía, porque podemos perder la bendición. Por ejemplo, él mandó a Esaú y eligieron a Saúl como rey, pero después Saúl fracasó y esa elección no sirvió para nada para Saúl, porque se perdió. ¿Ves? El Señor, de entre tantos millones de habitantes, hay casi 8.000 millones de personas en este mundo, y Él decidió elegirlo a usted para que usted naciera en el mundo cristiano. Hermano, analice eso. 8.000 millones de personas. Y Él le plugó que usted naciera en un hogar cristiano. Y más bendición tienen aún los que nacieron en un hogar con la posibilidad de conocer las características del pueblo de Dios, de conocer la ley de Dios. Hermano, eso es una tremenda bendición. Ahora, eso es una bendición que nosotros la obtenemos gratuitamente, porque nosotros no hicimos nada para ganarnos esa bendición. Lo único que nosotros merecíamos es la muerte eterna. Todo, hermano. Todo, lo único que nosotros todos merecemos es la muerte eterna. De ahí para adelante, todo lo que Dios nos da son grandes bendiciones. A veces como humanos nosotros nos preocupamos, bueno, pero ¿por qué eligieron a este? ¿Por qué este tiene este? Bueno, hermano, eso son cosas de Dios. Eso es como cuando Dios da los talentos, pues. A todos nosotros nos gustaría ser un Beethoven, pero Dios eligió a Beethoven, pues. Entonces hay gente que se da mala vida por eso, no nos demos mala vida por eso. Dios eligió a un Mozart, no todo el mundo puede ser Mozart. Por ejemplo, ahorita hay en los Estados Unidos, ¿cuántas personas ahí son doctores que saben hablar 8 idiomas, que son intelectuales, que son filósofos, que son matemáticos, físicos? No, eso llegan a la luna, pues. Pero bueno, por alguna razón el presidente que está ahí, él no sabe ni para dónde va. Ese lo tiene que llevar a veces, se le olvida, empieza a saludarle a espantos ahí, pero ese es el presidente, pues. Entonces nadie se explica eso, ¿entiendes? Hay cosas en este mundo, porque también el diablo elige a su gente. Así como Dios elige, el diablo elige, nosotros elegimos, etc. Esos son misterios, ¿verdad? Esos son misterios de Dios. Así que nosotros no nos preocupemos por eso y demos gloria a Dios, porque Él nos eligió a nosotros como cristianos. Ahora, la idea es que nosotros
podamos compartir este conocimiento con otras personas. Si el Señor te eligió a ti, es porque Él sabe que tú puedes ser un instrumento útil en su mano. Ahora, ¿qué es lo que hacen muchos cristianos desafortunadamente? Que esas bendiciones las utilizan ellos para su propio provecho. Entonces Dios los bendice con dinero, los bendice con vida, los bendice con salud. ¿Y qué hacen ellos? Lo malogran, ¿entiendes? Se emborrachan, malgastan, despilfarran, son malos esposos, malas esposas. Y el Señor tiene paciencia, los perdona y les preserva la vida de cuantos peligros por allí, los salva una y otra vez. Y la gente no reacciona, ¿no, hermano? En este día vamos a leer esos capítulos y vamos a ser hijos agradecidos, ¿verdad? Y vamos a comportarnos como hijos de Dios. Maranata, mis hermanos, bendiciones para todos. Feliz día.